Entonces, muchachos, hoy vamos a hablar acerca de la arteria axilar. La arteria axilar es continuación directa de la arteria subclavia. Recordando un poco de lo que miramos en la clase pasada, la arteria subclavia se extiende, en el caso de la derecha, desde el tronco brachiocefálico, y en el caso de la izquierda, nace directamente del callado de la aorta, lateralmente, o sea, de forma bilateral, una vez que la arteria una vez que la arteria subclavia llega al borde externo de la primera costilla, se pasa a denominar arteria axilar. La arteria axilar, muchachos, aborda toda la fosa axilar y se extiende hasta la región del borde inferior del músculo pectoral mayor. Vamos a recordar un poco de la fosa axilar. Entonces, de una, por favor. Ahí. Entonces, la fosa axilar, muchachos, tiene 4 paredes, un vértice y una base. La pared anterior está conformada por el músculo pectoral mayor y el músculo pectoral menor. La pared posterior está conformada por el músculo subescapular principalmente y por el músculo redondo mayor y el músculo dorsal ancho. La pared lateral está conformada por el cuello quirúrgico del húmero y la pared medial está conformada por las 4 primeras costillas junto con sus músculos intercostales más las digitaciones superiores del músculo serrato anterior. El vértice representa un espacio que conecta con la región cervical, que es denominado espacio o conducto cérvico-torácico, y que está delimitado por la clavícula, el borde superior de la escápula y la primera costilla. Inferiormente, la base de esta morfología piramidal truncada está dada por la poneurosis axilar, que se extiende desde el borde inferior del pectoral mayor hacia la región, o sea, en forma de una tienda, ¿verdad? Ahí es donde crece el vello axilar. En su interior, entonces, pasa la arteria axilar. Dale el siguiente, por favor. Pasa la arteria axilar en conjunto con la vena axilar, los troncos secundarios del plexo braquial y los ganglios linfáticos del área, ¿verdad? En la arteria axilar, entonces, se reconocen 3 porciones. En su paso por la fosa axilar se reconocen 3 porciones que están delimitadas por el músculo pectoral menor, como lo pueden observar aquí. Entonces, vemos a la arteria axilar una vez que pasa por el borde externo de la primera costilla y se extiende hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor. En medio de ella se encuentra el músculo pectoral menor, ¿verdad? Que este músculo se origina de la tercera, cuarta y quinta costilla y ocasionalmente el primer de la segunda, y se inserta en la apófisis coracoide de la escápula. Entonces, en el paso de esta arteria, de la arteria axilar, desde el borde externo de la primera costilla al borde superior del músculo pectoral menor, se ubica la primera porción de la arteria axilar. En su paso por detrás del músculo pectoral menor, es decir, entre el borde superior y el borde inferior del músculo pectoral menor, entre los contornos del músculo, se encuentra la segunda porción, y la tercera porción se extiende desde el borde inferior del músculo pectoral menor al borde inferior del músculo pectoral mayor. De cada una de las porciones nacen ramas. En el caso de la primera porción nace una rama, en el caso de la segunda porción nacen 2 ramas, y en el caso de la tercera porción nacen 3 ramas. Con objetivo didáctico, en esta imagen del Metre podemos observar estas rayitas que marcan los sitios en el que el músculo pectoral menor marca los límites de la axilar. Entonces aquí vemos la primera porción de la arteria axilar, de la cual nace la arteria torácica superior, que es esta que observamos aquí. La arteria torácica superior nace en la pared anterior de la arteria axilar. Una vez que nace, se dirige hacia abajo y da irrigación a la musculatura intercostal del primer y segundo espacio intercostal, como lo pueden observar aquí. Esa es la única rama de la primera porción. En la segunda porción nacen 2 ramas, que son el tronco acromio torácico o el tronco tóraco-acromial y la arteria torácica lateral. Son las 2 ramas. Del tronco acromio torácico es denominado tronco porque de él nacen muchas ramas arteriales. Nacen 4 ramas, que son el ramo pectoral, que va a dirigirse a dar irrigación a la región pectoral, a la región de la glándula mamaria también, en especial en los cuadrantes superiores y lateral. Nace el ramo subclavio, que sería el músculo subclavio. Nace el ramo acromial, que da un ramo también para la articulación glenumeral, es decir, la articulación del hombro.
y da un ramo deltoideo para el músculo del mismo nombre, el músculo homónimo, el deltoide. Son los ramos que nacen de este tronco. Luego, la segunda arteria de esta segunda porción es la arteria torácica lateral, que discurre sobre la pared lateral del tórax, dando irrigación a los músculos intercostales de toda la pared lateral, ¿verdad? En la tercera porción se van a reconocer tres ramos, que son el ramo subescapular, que es el ramo de mayor calibre, que lo podemos observar aquí, de la arteria axilar, el ramo circunflejo humeral anterior, que esta es la arteria circunfleja humeral anterior, y la arteria circunfleja humeral posterior. Con respecto a la arteria subescapular, esta arteria nace de la pared inferior, medializada, ¿verdad? La pared medial de la axilar. Una vez que nace, se dirige hacia abajo y se divide en dos ramos, que son el ramo tóraco-dorsal, que da irrigación a la región torácica lateral y al músculo dorsal ancho, y la arteria circunfleja escapular, que la arteria circunfleja escapular representa un ramo importante en la conexión con la arteria subclavia a través de la arteria supraescapular de la que estuvimos hablando, que nace del tronco tirocervical de la arteria subclavia. Vamos a observar cómo lo hace. Aquí observamos la arteria circunfleja escapular como de la cara anterior de la escápula aborda la región posterior de la escápula y la vemos aparecer en esta región. O sea, por el borde axilar, aproximadamente por el tercio medio del borde axilar de la escápula, aborda la fosa infraespinosa, donde se van a atomosar con la arteria supraespinosa a través de esta forma. Miren aquí. Aquí observamos el tronco tirocervical, aquí vemos el ramo supraescapular, como a través de la escotadura escapular aborda la fosa supraespinosa, aquí la vemos aparecer, da irrigación al músculo supraespinoso, a toda la estructura de la fosa supraespinosa, a través de esta escotadura, que es la escotadura espinoglenoidea, aborda la fosa infraespinosa, dando irrigación al músculo infraespinoso, ¿verdad? Y se anatomosa con la arteria circunfleja escapular, que es el ramo de la arteria axilar. De esa forma se forma, vale la redundancia, una conexión entre la arteria subclavia mediante la arteria supraescapular y la arteria axilar mediante la arteria circunfleja escapular, rama de la subescapular. ¿Okay? Finalmente vamos a encontrar la segunda y la tercera rama de la tercera porción, que son la arteria circunfleja humeral anterior y circunfleja humeral posterior, que como su nombre indica, rodean el cuello quirúrgico del húmero y dando ramos para la musculatura braquial, dando ramos para la musculatura deltoidea. Ellas dos se anastomosan en la región posterior. Del mismo modo, muchachos, recordemos que los troncos secundarios del plexo braquial adquieren su nombre gracias a su relación con esta arteria, como son el tronco secundario posterior, que se encuentra posterior a esta arteria, ¿verdad? Y que está conformada por las divisiones posteriores de los tres troncos primarios, superior, medio y inferior, el ramo medial y el ramo lateral, que son ramos que se encuentran lateral y medialmente a la arteria axilar. Lo mismo sucede con la vena axilar, que la vena axilar es una vena que se describe en contra, ¿verdad? Gracias al flujo sanguíneo. En el caso axilar se describe de forma de proximal a distal y es a la inversa en lo venoso, de lo distal a lo proximal. Y eso es todo. Facilito. ¿Salió bien?